Cordial saludo. Mi nombre es Doris Margot Barragán Castillo. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y hoy vamos a estar hablando sobre la educación socioemocional en Colombia, principalmente pues en el departamento de Boyacá. Esto para el curso de condiciones sociopolíticas en la educación global. Pues a abordar o hablar un poco sobre el aprendizaje socioemocional, pues realmente es necesario ya que compete a esa educación integral. Se fundamenta principalmente en el marco de CASEL 2023, quien identifica 5 componentes básicos. ¿Sí? Esto es, por un lado, la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, esas habilidades de las relaciones interpersonales que todos debemos tener, la toma de decisiones responsables. ¿Sí? Para realizar este caso, pues inicio desde que educar no solamente implica transmitir conocimientos, sino también enseñar a vivir con los demás y consigo mismo. Pues en este sentido, pues el aprendizaje socioemocional representa una respuesta ética y pedagógica frente a esas tensiones sociales sobre la desigualdad, sobre la fragilidad emocional que actualmente están presentando los contextos escolares. Em, digamos que para plantear el problema tomé 4 aspectos fundamentales. Por un lado tenemos pues esa falta de estructura nacional, es decir, que no existe un plan curricular nacional donde se desarrolle el aprendizaje socioemocional y pues de esta manera, de una forma digamos estructurada y sostenible. La formación socioemocional pues depende digamos, en muchas instituciones por la voluntad del docente o simplemente por el psicoorientador. Por otro lado, tenemos ese riesgo socioemocional, es decir, que se produce en un contexto de deterioro de bienestar socioemocional de niños y adolescentes y con cifras preocupantes sobre depresión, ansiedad y conducta suicida. Por otro lado, digamos que hay una actuación reactiva. Solamente en las instituciones son los psicoorientadores quienes suelen atender casos puntuales. En algunos casos, peleas, crisis que presentan los estudiantes, pero de una forma reactiva, sin articular, digamos, su labor con el currículo ni con el resto del equipo docente. En muchos casos, los docentes ni siquiera saben qué pasó con ese estudiante porque digamos que quien realiza esto dentro de la institución es el psicoorientador y reactiva la ruta si es necesario. Por otro lado, pues es ese déficit docente, ¿no? Aunque muchos docentes, el 73%, consideran tener, digamos, o las bases sobre este tema, pues un 20% dice que no reconoce tener las herramientas adecuadas y que carece de una comprensión sólida del concepto de aprendizaje socioemocional. Si nos remitimos al departamento de Boyacá, pues tenemos 3 aspectos fundamentales. Por un lado, la falta de contextualización, otro ese contexto de vulnerabilidad y la vulnerabilidad de los adolescentes. En Boyacá, pues los docentes han señalado que se debe que no se, digamos, que la necesidad de contextualizar la educación socioemocional pues no se puede hablar de una autorregulación sin antes no se han satisfecho algunas necesidades básicas en cada una de las instituciones. Hay muchas zonas en Boyacá donde están marcadas por la pobreza, por el conflicto armado, entonces es muy complejo contextualizar la educación si antes no se brinda una satisfacción a esas necesidades. Por otro lado, tenemos el contexto de vulnerabilidad, es decir, que en Boyacá las mayores preocupaciones incluye esa violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente y el consumo de sustancias psicoactivas y los intentos de suicidio. Un estudio que realizó la Universidad de Boyacá en el 2022, pues nos muestra que los adolescentes entre los 11 y 16 años, pues mostraron puntajes más bajos en el manejo del estrés y que los niños entre 8 y 10, pues una adaptabilidad más. Mm, Es así que estamos hablando de un contexto sociopolítico y pues de ciertas barreras estructurales que se presentan. Aquí en Boyacá, por ejemplo, tenemos unos efectos del conflicto armado, hay una pobreza y ciertas prioridades y
y hay un privilegio a lo cognitivo. En el contexto del conflicto armado, pues digamos que tanto en Boyacá como en el resto del país, pues aún están las huellas del posconflicto. Los adolescentes ahí, más bien los docentes en las escuelas rurales, sin formación en manejo de trauma, a menudo se convierten en muchos casos, o más bien diría en la gran mayoría, pues son los respondientes ante el dolor emocional de los estudiantes. Por otro lado, digamos que la pobreza y la desigualdad económica, pues obliga a los docentes en zonas rurales, pues a atender primero ciertas necesidades básicas. Puede ser incluso en zonas rurales el abuso a menores, la alimentación, que es tan fundamental, y el conflicto entre familiares. Para el caso de Boyacá, digamos que estos tres aspectos son tan fundamentales para poder hablar sobre el caso de socioemocionalidad. Creemos que o se consideran en los fuentes que puede determinar que estas condiciones, eh, digamos que son muy, muy altas en nuestro departamento y pues que bajo estas circunstancias hablar sobre educación socioemocional pues puede sonar un poco lejano, incluso irónico, ya que se debe cubrir primero otras necesidades antes de ello. Y el otro es que hay un privilegio a lo cognitivo. Durante muchas décadas, y sigue sucediendo, pues la educación colombiana se ha centrado en el rendimiento académico, esto pues siguiendo políticas internacionales, ¿sí? Y para ello, pues es el ICFES quien se encarga de generar esas pruebas estandarizadas con las pruebas saber y dejando un poco un espacio para el desarrollo emocional y ético, aunque en las últimas pruebas se coloca algunas preguntas enfocadas a esa educación socioemocional. Si vamos a hablar sobre la educación socioemocional, pues nos vamos a remitir un poco sobre la ley 115 de 1994, pues que es quien sentó esas bases de formación integral, pero pues no existían algunos mecanismos efectivos para poder implementar esa socioemocionalidad. Por otro lado, tenemos la Agenda 2030, que ya con el objetivo número 4, que es de educación de calidad, y los pilares de Delors, pues aprender a hacer y aprender a convivir, se empieza un poco a estructurar esa política. Y para este año aquí en Colombia sale la ley 2491 del 2025, quien ordena a las instituciones incorporar transversalmente y obligatoriamente las competencias socioemocionales en todos los niveles educativos y en los proyectos educativos institucionales PEI. A manera de conclusiones, ¿qué podemos tener? Pues que es esencial, primero, empezar con la formación y acompañamiento de los docentes, tanto en espacios de escuchas, de estrategias, para poder proteger su propio bienestar, ya que no se puede ofrecer, ya que digamos que los docentes cuando tenemos ese acompañamiento podemos ofrecer una educación mucho más humana. Por otro lado, pues que la educación socioemocional no debe ser solamente remitida al aula ni a las escuelas. Esto debe ser un poco más, trascender fuera del aula. Deben ser remitidas a las familias, a las instituciones de salud mental, porque en muchas ocasiones solamente se le deja esto a esas, digamos, eh, leyes que sacan a las instituciones y es muy complejo llevar a cabo todo esto si no vemos un acompañamiento desde la familia, si no vemos un acompañamiento desde otras instituciones que les compete y en algunos casos solamente se queda en el aula, no se trasciende y pues generar estas políticas deben trascender para que haya un mayor acompañamiento también desde casa y desde otras instituciones y que no solamente le corresponda al Ministerio de Educación. Con la Ley 2491 del 2025, pues se puede marcar un cambio de paradigma, siempre que se traduzca en recursos, formación docente y acompañamiento sostenido, que es otro. Cada vez que viene una ley,
nos envían y nos envían y diligencian y diligencian, pero no se ve, digamos, recursos, no se ve una formación docente ni un acompañamiento sostenible. Es decir, que los docentes debemos mirar cómo, digamos, llevar al aula esto, pero con pocas cosas, con lo que nos llega y muchas veces con incluso con recursos de nosotros mismos para poder desarrollar estas actividades. Y la otra es que la educación que se enseña desde el corazón sigue siendo la gran deuda para el sistema educativo colombiano y puedo decirlo que para algunas, eh, para algunos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque se centran en políticas donde priorizan lo cognitivo, ¿sí? Y no hay otra dimensión en estas pruebas, sino solamente lo cognitivo. Entonces, solo cuando la política pública logre integrar esa dimensión socioemocional con la cognitiva, pues podremos hablar un poco de un cambio en la educación, de una educación verdaderamente humana y que transforme. Presento algunas referencias de las que puede contener para el estudio de caso y pues muchas gracias.